En el canon cristiano podemos encontrar en los mismos evangelios una imagen de Jesús bastante ortodoxa. Sin embargo, existen escritos apartes que no son canonizados por la Iglesia y que muestran una imagen de Jesús más humana. En dichos escritos también podemos apreciar la imagen de uno de los personajes más importantes de la vida de Jesús de Nazaret. Esta persona que ha sido mal llamada prostituta por parte de la Iglesia durante muchos siglos, y no fue hasta hace pocos años que la imagen de esta mujer dio un giro de tuercas monumental. Estamos hablando de uno de los personajes claves de la vida de Jesús, y esta es María Magdalena. Hace un tiempo subí a este canal un video hablando sobre la vida de Jesús de Nazaret. En este mismo te mostraba una imagen de él mucho más humana y tranquila a la que todo el mundo tiene preconcebida. Así que si no lo has visto, te pido que por favor lo vayas a ver para que puedas hacerte una idea más o menos de ese Jesús, ¿no? Para que puedas entonces comprender a el que te contaré a continuación. Este video tenía ganas de subirlo hace mucho tiempo, pero esperaba llegar a 300 suscriptores específicamente para subirlo. Y créeme, también es una trilogía que terminará de una forma muy maravillosa, ya te lo contaré más adelante. Si no quieres perderte todo este contenido, te pido que por favor te suscribas, des like y comentes si es verdad que el video te gusta, y por favor lo compartas con personas a las que le pueda llegar a interesar. Eso me ayudaría muchísimo. Una vez dicho esto, continuemos. Creo que es bueno aclarar antes de continuar de que este video no pretende ofender a nadie. Al contrario, lo único que intento es entretener y educar al mismo tiempo. Por eso te pido que intentes mantener tu mente un poquito open, porque créeme que lo que te contaré a continuación puede sonar un poquito chocante con las ideas que ya tienes preconcebidas respecto a la figura del misterioso maestro. Es así que te pido que por favor te quedes conmigo, porque en este momento te contaré la historia de María Magdalena, quien fuese, por muchas lenguas, la esposa de Jesús de Nazaret. Mi nombre es Darrell y esto es Proyecto Host. Comencemos. Históricamente muy pocos datos podemos encontrar acerca de esta enigmática mujer. Sin embargo, podemos especular bastante, principalmente si nos adentramos en su apellido. María provenía de Magdala, una pequeña aldea de Israel donde principalmente se tenía como oficio primordial la pesca. También se sabe que esta mujer tuvo dos hermanas y un hermano mayor que ungió como patriarca. Sin embargo, poco más allá sabemos salvo lo que nos narran los evangelios. Pero antes de entrar en ello debemos comprender una cosa importante. Es que Magdalena significa dos cosas dependiendo de la traducción que se tenga. En hebreo antiguo, Magdalena significa literalmente torre de sal. Es de ahí donde se especula que su nombre principalmente viene de una aldea pesquera. Magda significa literalmente torre y Lena sal. Prácticamente eso significa torre de sal. De ahí María, torre de sal. El hecho de que su apellido significa principalmente esto también da a entender que esta mujer o bien pudo haber sido una mujer importante, ya que se hace alusión a ella como una torre, es decir, pudo haber sido parte de una familia poderosa de aquella zona. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, María alojó y proveyó de alimentos y comodidades a Jesús y a sus discípulos, no sin antes haberla curado de enfermedades espirituales, es decir, que Jesús le hizo un exorcismo a María Magdalena. Si nos ponemos en contexto, debemos entender que María Magdalena principalmente era una mujer joven, pero que no estaba casada. Para aquel entonces, una mujer joven, ya después de su primera menstruación, podía principalmente engendrar hijos. De hecho, había matrimonios arreglados con la intención de seguir procreando y mantener ciertas dinastías de familia. En este caso hipotético, pongamos que María Magdalena no quiso a ningún pretendiente o no se sentía lo suficientemente preparada como para estar con un hombre, es decir, no quería estar con nadie. Pues si interpretamos esto de esa forma, entendemos que muchas personas al verla de esa manera y comprender o no que María no quiere estar con nadie, pues a lo mejor está poseída por algún demonio, porque las escrituras dicen esto, esto y lo otro, y esa mujer es muy rebelde, a lo mejor está poseída, y de ahí a que Jesús viniese y le sacase el demonio que tenía dentro, si no era simplemente que se sentó con ella a hablar y ella le explicó y él dijo, bueno, no te preocupes, tú tranquila, guapa. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos, María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Lucas 8, 1, 2.
Cuando Jesús de Nazaret se marchó de aquel lugar, no se fue solo, lo acompañaban sus discípulos y también María Magdalena. Pero, ¿de dónde sale lo de que María Magdalena es una prostituta? Para comprender esto, debemos ir al pasado, precisamente el año 591, cuando el Papa Gregorio I declaró en una bula papal a María Magdalena como una prostituta. Anterior a todo aquello, María Magdalena era considerada una mujer santa, ya que la misma fue la primera a la que Jesús se les reveló. Sin embargo, este hombre quiso minimizar la figura de la mujer de María Magdalena, ya por el machismo tan radical que se extendía en aquel momento. Y hoy en día se tiene por entendido que ya no lo es, pero en aquel momento y durante muchos años se comprendió de que María Magdalena era una prostituta. Sin embargo, el hecho de creer que María Magdalena fue una prostituta es algo erróneo, ya que la misma incluso pudo haber sido la esposa de Jesús. Los evangelios apócrifos fueron descubiertos en el año de 1945 en Egipto, cuando dos exploradores encontraron dentro de una caverna un montón de jarrones que tenían dentro pergaminos bastante antiguos. Estos pergaminos, traducidos a la lengua de hoy, hablaban de la vida de Jesús vista desde otros puntos de vista, como Tomás, Pedro e inclusive tenemos el evangelio de María Magdalena. En estos evangelios, tanto en el de Tomás, Felipe y el de María Magdalena, aparece esta mencionada como uno de los discípulos de Jesús, y esta tenía con el maestro una relación tan cercana e incluso superior a la que tenían los demás apóstoles. En el evangelio de Tomás, concretamente, hay dos menciones a María Magdalena, o Mariján como también se le suele llamar, siendo la segunda de ellas la que ha sido objeto de controversia, ya que la misma dice lo siguiente: y Simón Pedro les dijo, que se aleje María Magdalena de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús entonces respondió, mira, yo me encargaré de hacerla noble, de manera que ella también se convierta en un espíritu viviente, idéntico al de vosotros los hombres. Este evangelio también nos aclara que María Magdalena era la compañera más íntima de Jesús. En uno de sus versos nos dice, 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designaba como su compañera más cercana. Son varios los evangelios gnósticos en los que podemos apreciar la relación que tenía Jesús con María Magdalena. En algunos incluso se menciona que Jesús enseñaba a sus discípulos y a María Magdalena le enseñaba en la intimidad. Tal es así que el mismo evangelio de María Magdalena nos dice que él y Jesús se besaban continuamente. Hay otros también que nos narran que Pedro, el apóstol más fiel de Jesús, tenía muchos celos por María Magdalena. De hecho, no sé decirte si es en el evangelio de Felipe o en el evangelio de Judas, donde se menciona específicamente lo siguiente: que Jesús y María Magdalena daban largos paseos y que Pedro quedaba renegado, y que éste sentía celos ya que Jesús le prestaba más atención a ella, a una mujer, que a sus propios discípulos. Incluso en una parte se menciona bastante claro de que Jesús besaba a todos sus discípulos en las mejillas y que a María Magdalena la besaba en la boca. Pero esta idea de que Jesús haya tenido una esposa no es tan descabellada, ya que para aquel momento que un hombre de 30 años aproximadamente, como lo tenía Jesús a la hora de empezar a predicar, no tuviese esposa, hubiese sido muy discordante, ya que este ejercía de rabino y uno de los principales mandamientos de la Biblia es que te unirás a una mujer. Pero para no extenderme tanto en este tema, quiero contarte una cosa que dicen los evangelios apócrifos bastante importante y otra que podemos ver tan plasmadamente en la Biblia. La primera es que el evangelio de Tomás nos dice lo siguiente, y es que Jesús tenía pensado heredar su reino a María Magdalena y que Pedro estaba celoso. Es decir, que la icónica frase de Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia, realmente era para María Magdalena, ya que Jesús tenía pensado que el legado de su creencia, que el legado que él dejase en la tierra, fuese predicado por la mujer más inteligente e independiente de aquel tiempo, o al menos que él conocía, que era María Magdalena, quien fuera su esposa. Pero el Pedro, a ver esto, entró en cólera y celos, y el maestro tuvo que calmarlo. Luego de la crucifixión, entonces, este apóstol hizo hasta lo impensable para que ella fuese borrada de la historia y ese acuerdo fuese pasado a él. Si vamos a la Biblia,
si vamos a la Biblia, podemos ver en los evangelios cuando Jesús es crucificado. Primero que todo debemos comprender que en aquel momento no había ningún discípulo de Jesús cercano al mismo maestro a la hora de la crucifixión. De hecho, Pedro lo niega 3 veces. Las que sí estaban cerca eran María, madre de Jesús, María de Betania, quien era la hermana o prima de Lázaro, y que por consecuente también era primo de Jesús, y María Magdalena. Estas 3 mujeres se quedaron al lado de Jesús hasta su fallecimiento. Incluso podemos apreciar aquí que a lo mejor María Magdalena sí que era algo más que solo una discípula. También podemos ver en la crucifixión, que para mí ese es el ejemplo más fiel, y es que cuando Jesús se resucita, a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. Esta, en llanto, llora e intenta abrazar al maestro, pero este le dice que no, ya que su cuerpo todavía no tiene una forma corpórea, sino que él es puro espíritu. Con la resurrección de Jesús y todo lo que pasó posteriormente, María debía entender una cosa, y es que viendo las amenazas de Pedro y que muchos discípulos no la veían a ella con buenos ojos, esta decide ejecutar un plan para salvar su vida y la de su hija. Y es que sí, a la hora de Jesús ser crucificado, María Magdalena estuvo embarazada. 10 años después de la crucifixión de Cristo, María Magdalena escapa a Grecia y posteriormente pasa a vivir en Egipto, hasta que luego llega a las Galias. Pero ya esa es una historia que contaré más adelante, no me voy a ir por ahí porque no es el camino que vamos a seguir en este video, debemos seguir por donde vamos. Fueron muchos los grandes ilustres que comprendieron que María Magdalena sí estaba embarazada de Jesús y no solamente era una discípula más, y todo esto fue oculto pero a simple vista, es decir, era un mensaje muy obvio. De hecho, creo que una de las imágenes más obvias referente a todo esto es simplemente la última cena de Leonardo da Vinci. En este cuadro podemos ver cómo Jesús y María Magdalena o Juan el menor están cerca, pero si vemos la forma andrógina que tiene Juan, parece más una mujer. Sin embargo, Jesús también podemos ver la posición en la que ambos están, como si al juntar las imágenes estos estuvieran recostados el uno del otro. También podemos ver cómo se abre un cáliz en medio de ambos, dando separación a los mismos, y cómo ciertos apóstoles lo señalan. Este cáliz simplemente significa la divinidad femenina o la forma de la mujer. También una de las historias más importantes y creo que más fomentadas en el mundo es la historia del Santo Grial. Pero ¿qué era el Santo Grial realmente? Simplemente el Santo Grial, como su nombre bien lo dice, es sangrial o la sangre real. Si hacemos el paralelismo con la última cena, debemos comprender que esta fue la última vez que Jesús intimó con María antes de su muerte, y que en aquel momento, en aquel lecho, Jesús fomentó en ella la semilla de la fertilidad, y ésta quedó embarazada. De ahí justamente nace el sangrial o la sangre real o la sangre de Cristo encarnado. El bebé nació siendo una pequeña niña llamada Sara. Pero eso ya te lo contaré en otro video. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado bastante. A mí me encantó. Primero la investigación, créeme, es y he dejado un montón de cosas fuera porque si no... Pero te prometo que más adelante traeré la tercera y última parte, porque claro, es una trilogía igual que la historia del diablo y es prácticamente lo mismo, salvo que es más larga, pero es así. O sea, te digo que si no has visto la historia de Jesús, te pido que por favor la veas, tienes el link abajo en la descripción. Y por favor suscríbete, comparte el contenido si te ha gustado y recuerda dar like y comentar. Mi nombre es Darrell y esto ha sido Proyecto Host. Hasta la próxima.